Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy me gustaría hacer un poco de reflexión sobre lo que han sido todos estos años experimentando con las psicofonías. En muchas ocasiones, amigos, me pregunto si un simple mortal como yo, sin medios, sin recursos para hacer grandes investigaciones, he sido capaz, desde el año 2015 al 2018 aproximadamente, he sido capaz, como digo, de obtener resultados en las psicofonías. Muchas veces pienso que no habrán sido capaces de hacer las grandes élites. ¿Qué conocimientos no tendrán sobre el más allá, sobre criaturas interdimensionales, sobre otras realidades parafísicas que se encuentran en planos que nosotros desconocemos y que solamente captamos algunos seres humanos a través de ciertas facultades psíquicas que se abren en momentos determinados? Muchas veces me hago esta pregunta. Al mismo tiempo, muchos de vosotros diréis, pero David, ¿cómo es que yo, por ejemplo, he probado muchas veces hacer psicofonías y no obtengo resultados? Yo siempre os digo, para mí tampoco fue nada fácil cuando empecé a hacerlo. Es decir, aquí, en este campo de la experimentación de la parapsicología, porque las psicofonías entrarían dentro de la parapsicología, esto entraña una fuerza de voluntad muy grande. Hay que tener una constancia de acero, de acero. Yo cuando empecé, recuerdo las primeras sesiones fueron muy estériles, apenas podíamos captar nada. Y eso eran horas y horas y horas de experimentación y de formular muchas preguntas. Este viaje lo iniciamos conjuntamente con mi mujer, os lo conté en muchos vídeos, y ahí yo creo que no fui yo solo, sino que también intervino la energía o la ilusión que también había en mi esposa y en otras personas, en otros amigos, que depositamos esa ilusión, esa chispa que se necesita. Pero ya os digo, si yo he sido capaz de hacerlo, vosotros también sois capaces de hacerlo. Obtener resultados, marcaros unas, iba a decir expectativas, no, marcaros un objetivo a largo plazo. No es una cuestión de decir, este fin de semana vamos a estar haciendo psicofonías hasta las tantas de la noche y seguro que vamos a conseguir algo. No, esto es cuestión de muchísimo tiempo y sí es cierto que algo se abre a nivel energético y aparecen estas entidades. Es muy importante dentro de la experimentación psicofónica que seamos capaces de mantener una vibración positiva, porque yo sé de mucha gente que ha obtenido voces amenazantes o voces negativas. En mi caso, inexplicablemente, no recuerdo ninguna ocasión en la que me haya sucedido esto. Siempre han sido voces conciliadoras, siempre han sido voces positivas. Sí hemos captado quejas, a veces algún, no insulto degradante, pero sí del tipo tontorrón, burrico, así como marcándote una especie de riña, ¿no? Pero nunca amenazas o, digamos, sentir una sensación negativa, nunca. Y muchísimo menos, jamás amenazas de muerte ni nada de esto. En mi caso no puedo deciros eso, en mi caso ha sido muy positivo, me ha ido muy bien. Lo he dicho muchas veces, pero eso también es algo que debéis tener en cuenta vuestro estado interno. Lo que pensáis y sentís es lo que vais a traer. Mucho cuidado, personas negativas con depresiones, porque a veces eso puede abrir las puertas a entidades oscuras. Con lo cual hay que hacer eso, hay que hacer estas sesiones, el que quiera experimentar con ellas, por supuesto, el que tenga interés en llegar a fondo con esta cuestión, hay que hacerlo no quiero utilizar la palabra inocencia, pero sí con un gran respeto hacia lo que se está haciendo. Porque hay personas que se lo toman como un juego y ahí es donde surgen no solo decepciones, sino grandes sustos, grandes sustos. En mi caso, solamente un par de veces tuvimos, por ejemplo, os lo he contado varias veces, físicamente hubo una interacción, una manifestación muy interesante cuando estábamos 6 o 7 personas sentadas en la sala donde hacíamos esto y un porticón, una portezuela que tenemos
en un lateral de la guardilla de la casa, empezó a temblar. Bu, 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 bu. Y aquello sí que nos hizo bastante miedo. La reacción fue de pero nada que pueda, vamos a decir, registrarse dentro de las psicofonías como algo negativo. Todo lo que han sido hasta ahora ha sido grabaciones con consejos, asesoramiento, orientación, pero haz siempre lo que quieras, ¿no? Haz lo que quieras, nosotros te aconsejamos esto. Hay una especie de amor incondicional, no hay... por ejemplo, en alguna ocasión había venido un amigo diciendo, bueno, si queréis os ponemos velas. Y apareció algo y decía, nosotros no queremos veneraciones ni queremos nada de esto. Podéis usar velas si queréis por vuestra propia cuestión, no sé, religiosa, si es que hay alguien que es religioso aquí, ¿no? Pero realmente a estos seres no les interesaba para nada, al menos los que contactamos nosotros, a ningún tipo de adoración. Siempre que aparecen seres que piden algo a cambio, desconfiad. Esa es la experiencia que yo, la conclusión que yo he podido extraer después de todos estos años. Siempre observad que sean entidades desinteresadas, que realmente dan muestras de cariño, de preocupación hacia vosotros, pero jamás hacer caso de aquellas que os piden algo a cambio. No, yo te diré esto si tú a cambio haces esto otro. Nada, cortad por lo sano rápidamente. Simplemente con un decreto podéis vosotros determinar la naturaleza de estos contactos. Hay algo ahí que no os gusta o la forma en que os hablan, cortáis por lo sano y volvéis a empezar con otra vibración mucho más amorosa y positiva. Si vosotros pedís a seres de luz, a seres de bondad, van a aparecer seres positivos, seguro, amigos, pero hay que sentirlo de verdad con el corazón. No es solamente una condición mental o simplemente una actitud. No, debe convertirse en un sentimiento, porque estas entidades siempre nos han recalcado que ellas captan nuestras emociones, saben perfectamente lo que pensamos y lo que sentimos. Dejamos una especie de reguero energético, una huella energética en el ambiente, ahí por donde vamos. Esa es la razón por la que las entidades oscuras pueden llegar a acosar a las personas, a veces incluso casos de posesión, y en otras ocasiones los seres positivos también se arriman a nosotros para ayudarnos. Así como hay entidades que se alimentan del dolor o del sufrimiento del ser humano, hay otras entidades amorosas que también se nutren del amor que nosotros desplegamos, de nuestra bondad o incluso de nuestra inocencia, y nos ayudan, y ellas también nos nutren a nosotros con su sabiduría y su conocimiento. A lo largo de estos años, y por supuesto que hoy sí os voy a poner algunas de las más curiosas psicofonías que hemos registrado durante todos esos años, pero antes quiero matizar que, por supuesto, desde la ciencia y bajo la bandera de la ciencia se han intentado hundir muchas de las bases de la parapsicología y sobre todo de la experimentación con psicofonías. ¿Por qué todo esto? Bueno, pues porque la ciencia realmente es neutra. El problema es quién es el abanderado que dice ser representante de la ciencia. Ese es el problema y ese es el cuento del nunca acabar de estas élites que son las que verdaderamente controlan a la ciencia. Y establecen ese famoso método científico basado en las 7 bases, 7 pasos del método científico, que son, primero, observación. La observación es el darse cuenta o percibir, detectar los aspectos de la naturaleza de lo que estamos estudiando. Punto 2, reconocimiento del problema. Punto 3, hipótesis. 4, predicciones. 5, experimentación. 6, análisis de resultados. Y 7, comunicación de los hallazgos. Método científico, el problema que tiene, sin duda, amigos, es que el resultado final del mismo va a depender de los medios que utilicemos para detectar la naturaleza de lo que estamos estudiando y, por tanto, si no tenemos una mente imaginativa y adaptable, flexible, lo que nos vamos a encontrar es que si queremos imponer un método para detectar algo que está fuera de esa naturaleza, fuera del radio de influencia de ese método, no vamos a detectar nada.
Lógicamente, las psicofonías es, afortunadamente, algo que sí podemos captar con esto. Con esto. Con las ondas sonoras podemos, a través de un micrófono, captar estas voces que operan de una forma que aún hoy no entendemos. Yo recuerdo una vez, estábamos grabando con Nacho del canal Verdad Oculta y había su cámara, avanzaba él detrás de mí con su cámara y yo iba pues a 2 pasos por delante entrando en una vieja casa para hacer unas grabaciones. En el momento que entramos en esa casa abandonada, se registra una voz que nos dice: ¿a dónde vais? Bueno, pues curiosamente llamo a Nacho y le digo: Nacho, he registrado esto. Seguro que tú también lo has registrado porque ibas, nada, a 1 metro escaso detrás de mí. Pues tu cámara no captó esa voz. Ese ¿a dónde vais? Solamente quedó registrado en mi micrófono. ¿Qué significa esto? Pues que son capaces de impregnar esa voz directamente al micrófono que ellos desean, sin que necesariamente quede registrado en el que esté al lado. Y se han hecho, de verdad, muchos experimentos que nos ha contado nuestro amigo Pedro Amorós, presidente del SEI, experimentos científicos en donde hay varios micrófonos y solamente se registra en uno. Es como que estas entidades, sean lo que sean, pueden impregnar esa voz solamente donde ellos quieren. Con lo cual, imaginaos la tremenda energía que interactúa con nosotros cuando hacemos este tipo de grabaciones. Antes de pasaros a un breve resumen de algunas de las psicofonías interesantes que hemos registrado, deciros que ya os he contado varias veces, hace ya como unos 3 años aproximadamente, 3 años, si no más, que ese fenómeno, esa comunicación que teníamos con varias entidades, se cortó. Y se cortó de una forma, no fue abrupto, no fue de golpe, de la noche al día, pero sí que dejamos de recibir esa abundancia de voces. Yo recuerdo en una sesión de 15 minutos podíamos llegar a grabar 35, a veces 40 voces. Voces infantiles, voces de mujeres, voces de hombres, voces guturales, entidades no humanas. Había ahí una categoría de voces muy amplia. Voces que respondían al momento, al momento. Voces que te decían, pues mira, tal pariente que vive en Francia o en donde sea ha caído, se ha hecho una lesión. Llamabas y efectivamente ese pariente te decía que se había hecho daño. Cosas así, bueno, las que querráis. Os podría estar horas hablando de anécdotas y anécdotas de este tipo, ¿no? Pero esa fluidez, ese contacto tan fuerte que tuvimos, se cortó. Poco a poco se fue diluyendo sin que encontrásemos una explicación a ese hecho. Como ya os dije, muchos me decís, ¿pero quiénes eran? ¿No? Esa es la pregunta que durante los 5 o 6 primeros meses de esa experiencia nos dijeron. Nosotros somos humanos, hemos sido humanos desencarnados de hace muchos años dentro de tu localidad, pero hay uno de nosotros que es extraterrestre, nos decía. Hay uno de nosotros que no es humano. Y con el tiempo nos fueron diciendo que era Enki. Yo no sé si era Enki. Por supuesto, a día de hoy no puedo poner la mano en el fuego y asegurar nada, pero sí es cierto que ocurrieron una serie de sucesos que hay personas próximas a mí, especialmente a mi mujer, que llegó a ver rayos de energía, una esfera más o menos de este tamaño. Preguntábamos a ver qué era lo que había visto mi mujer y aparecía una voz y decía, es Enki, y lo ha hecho para darle fuerzas. ¿Fuerzas para qué? Bueno, era la época en la que mi mujer quedó embarazada. Por lo cual, todos sabéis que en ese momento, pues las mujeres sufren mucha inestabilidad emocional. Es un momento en donde la sensibilidad femenina se acentúa al máximo. Y como esto, pues os podría contar muchas cosas que nos daban que pensar que había ahí una presencia muy, muy poderosa. Mi mujer, en un momento de máxima exaltación dentro de esa experiencia que tuvimos, en donde nos decían que se manifestaba Enki, como os digo,
en una ocasión mi mujer notó cómo se le echaba encima un ser que la estaba tocando y besuqueando, o sea, le estaba como dando besos como muestra de cariño. Mi mujer se asustó muchísimo y pegó un latigazo con el brazo y se asustó bastante, pero ya os digo, hay cosas que hay cosas que fueron más allá de las psicofonías y se trasladaron en una interacción física con estas entidades. Y la verdad es que ahí es donde vemos que realmente este método funciona. Pero, repito, los que querráis experimentar con esto, tenéis que ser muy constantes, porque os repito que al principio no vais a captar casi nada. Es muy complicado, luego tenéis que informaros muy bien sobre diferentes pues, programas de audio para experimentar con esto, para también quitar digamos, el sonido de fondo y meter unos filtros donde podáis escuchar mejor aquello que captéis. Es todo un mundo, es todo un mundo. Pero desde aquí yo os animo a que lo intentéis y busquéis. No os quedéis nunca ahí donde estáis, pudiendo llegar más lejos. Ese es mi consejo. Si tenéis un set de conocimiento, como me pasa a mí, que yo no paro nunca, mi cabeza está siempre en funcionamiento, buscando estas cosas, buscando respuestas sobre la vida, que a veces es un sin vivir, pero es lo que hay dentro de uno y muchas veces solamente pues puedes conformarte en base a lo que vas obteniendo, pero yo nunca me detengo. Si vosotros también sois así, yo os recomiendo las psicofonías como método de parapsicología esencial y el más rápido y efectivo para conseguir este tipo de cosas. He probado con sistemas de captación infrarroja, he probado con fotografía de todo tipo y no he obtenido resultados, pero con las psicofonías sí he tenido. Voy a zanjar este vídeo de hoy con algunas de las voces más inquietantes y más curiosas. Espero que os haya gustado este vídeo recordatorio de todos estos años y que, bueno, no sabemos la razón, se terminó todo esto. De vez en cuando obtenemos alguna que otra incursión psicofónica interesante, pero ya no es lo que era. Sin embargo, eso no nos ha creado ningún desaliento. Vamos a seguir adelante con esto. Segurísimo que no vamos a rendirnos y cualquier cosa que obtengamos, pues la vamos a dar a conocer. Por supuesto que sí. Amigos, deciros que este fin de semana, 8, 9 y 10 de octubre, voy a estar en el Ufology World Congress. Bueno, me van a entregar un premio porque parece ser que pues Rimbel 35 ha ganado dentro de la categoría de mejor canal de misterio, con lo cual no puedo hacer otra cosa que daros las gracias a todos porque sin vosotros esto no hubiese sido posible. Muchísimas gracias, amigos, de verdad. Y nada, ahí podemos vernos en el Ufology World Congress, Congreso Mundial de Ufología, días 8, 9 y 10 de octubre en Barcelona, en el Hotel Novotel. Repito, Hotel Novotel. Ahí también estaré el domingo dando un homenaje al pintor, escultor y artista Robert Llimós. Gran artista que hace unas cosas alucinantes, ya lo veréis. Amigos, espero que os haya gustado este vídeo de hoy y nos vemos próximamente. Un abrazo a todos. Genital, 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 genital.